Desperté con una presión asfixiante en el cuello, una presión inimaginable. Cada fibra áspera de la cuerda parecía perforar mi piel, robándome el aliento lentamente. Mis pies apenas tocaban el frío suelo de hormigón, colgando, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarme. Mi propio cuerpo se convirtió en mi enemigo, tirándome hacia abajo y dificultándome cada vez más la respiración. El corazón me latía con fuerza, a punto de estallarme en el pecho, mientras luchaba por no sucumbir. A mi alrededor, mis hermanos estaban apiñados contra la pared húmeda del sótano, todos esposados, obligados a presenciar la escena. Sus ojos se llenaron de lágrimas, sus manos aferradas a la invisible desesperación. Algunos lloraban en silencio, otros susurraban oraciones, pequeñas súplicas que me llegaban como ecos lejanos. Entre ellos, Mariam intentaba mantener la calma, mientras que Hamid, nuestro amado líder, me miraba fijamente, transmitiéndome fortaleza sin necesidad de palabras. La voz del oficial rompió el silencio, fría e implacable. Que esto sirva de ejemplo. Esto es lo que les sucede a quienes traicionan a su patria predicando religiones extranjeras. Me temblaban las manos, los ojos se me cerraban, y sentía que el aire se me escapaba de los pulmones. Cada respiración era un grito silencioso. Todo empezó a distorsionarse. Los sonidos, los colores, como si me hundiera en un lago oscuro y sin fondo. Me llamo Nashrin Ahmadi. Tengo 38 años, y durante 6 años he servido como misionero en las regiones más peligrosas de Irán. Lo que sucedió aquella noche de agosto de 2020 desafía toda lógica humana. Junto con otros 14 creyentes, fui arrestado durante una reunión clandestina. Nos llevaron a un lugar desconocido, y delante de todos, colgados de una cuerda, la muerte parecía inevitable. Probaron la cuerda 3 veces para asegurarse de que no tuviera ningún fallo. Cuando quitaron la silla de debajo de mis pies, un dolor agudo me atravesó el cuerpo, como si 1000 cuchillos me atravesaran la carne a la vez. La oscuridad empezó a nublar mi visión, y entonces, la cuerda se rompió. No fue un fallo, ni un error humano. Parecía obra de una mano invisible que cortó ese grueso hilo como si fuera seda. Un crujido seco resonó en el sótano, y caí al suelo, tosiendo, sangrando, pero vivo. El pánico se apoderó de los guardias. Se gritaban unos a otros, desconcertados, incapaces de comprender lo sucedido. Algunos murmuraban sobre fuerzas que escapaban a su control. Y entonces ocurrió algo indescriptible. Una luz brilló, una luz intensa y pura que atravesó las paredes de hormigón como si fueran de papel. No era el sol, no era una lámpara, era algo completamente distinto, tan poderoso que llenó cada rincón del sótano. Algunos guardias cayeron al suelo, cubriéndose los ojos, incapaces de soportar su brillo. Y allí, en medio del caos, comprendí. Dios estaba conmigo. No solo me salvó, sino que me reveló que ningún miedo, ninguna violencia humana puede vencer su poder. En ese momento, entre lágrimas, dolor y sangre, sentí una paz indescriptible, la certeza de que la vida que me dio tenía un propósito y que Él estaba conmigo, incluso en las horas más oscuras. El líder retrocedió tambaleándose, y por primera vez, su rostro no expresó furia, sino puro terror. La luz que inundaba el sótano era tan intensa que dolía incluso mirarla, pero en medio de ese resplandor, sentí algo imposible de describir, una paz profunda y radiante que parecía impregnar cada fibra de mi ser. Todo el miedo acumulado durante años se desvaneció en un instante, como humo llevado por el viento. El dolor en mi garganta aún persistía, pero algo superior me envolvía, una presencia silenciosa que decía: esto no es el final, esto es solo el comienzo. El siguiente momento que recuerdo es extraño y surrealista. Desperté en un desierto. No hubo transición, ni un instante intermedio entre el sótano y ese lugar. Fue como si alguien me hubiera cerrado los ojos en la oscuridad y me los hubiera vuelto a abrir bajo el sol abrasador, en medio de un desierto infinito. El calor era implacable, el sol me quemaba la piel, y la arena bajo mis pies estaba tan caliente que la sentía a través de la ropa. Me toqué el cuello y encontré la herida, profunda, real, rodeándome el cuello. Sangraba, pero de una forma que desafiaba toda lógica. Debería haber muerto, pero respiraba. Me temblaban las piernas, casi incapaces de sostenerme, pero de alguna manera seguía en pie. A mi alrededor, solo dunas interminables, como olas congeladas de un océano silencioso. No había edificios, carreteras ni rastro de vida humana, solo arena, cielo y un silencio tan profundo que parecía resonar en mi propio pecho.
Una vez más confirmé la herida, tocándome el cuello, sintiendo cada contorno del dolor, cada marca. Aún así, respiraba, estaba viva. Me arrodillé sobre la arena caliente y dejé que las lágrimas fluyeran, pero no eran lágrimas de desesperación ni de tristeza. Eran lágrimas de asombro, de reconocer la mano de Dios. Me había rescatado de ese lugar de muerte. No sabía cómo ni por qué, pero una cosa era segura. Había sido salvada por un milagro directo, inexplicable por cualquier razón humana. Mientras contemplaba el desierto, sintiendo la cálida brisa acariciar mi rostro herido, una pregunta surgió en mi mente. ¿Por qué, Señor, me salvaste? La respuesta, aún misteriosa, comenzó a revelarse. Dios tenía un propósito para mi vida, algo mayor que cualquier peligro que pudiera enfrentar. Retrocedamos a julio de 2019. Vivía en Estambul, Turquía, y trabajaba como traductor de farsi turco. Tenía un apartamento cómodo, un trabajo estable y una vida relativamente tranquila. Nací en Teherán, pero mi familia huyó cuando tenía 15 años, después de que mi padre recibiera amenazas por su activismo político. Crecí en Estambul, y a los 23 años me convertí al cristianismo. Pasé años asistiendo a una pequeña iglesia evangélica, intentando olvidar Irán, los miedos, la opresión, las noches en que mis padres susurraban sobre amenazas. Pero Dios tenía otros planes. Una mañana de julio, desperté de un sueño tan vívido que cada detalle quedó grabado en mi mente. Estaba en una casa modesta en Irán, rodeada de mujeres con velo. Todas sostenían Biblias y cantaban en voz baja. Una de ellas me miró fijamente y dijo: «Hermana, te hemos estado esperando. Hemos rezado durante años para que alguien viniera a enseñarnos». En ese momento supe que mi vida no se trataría solo de seguridad o comodidad. Dios me llamaba a algo más grande, algo que requeriría valentía, fe y entrega total. Al despertar de aquel sueño, las palabras del Salmo 139 resonaban en mi mente como si alguien me las susurrara al corazón. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo al infierno, allí también estás tú. En las semanas siguientes, el sueño se repitió casi todas las noches. La misma casa, la misma mujer, el mismo mensaje silencioso y urgente. Comencé a orar con fervor, pidiéndole a Dios que me mostrara el significado de todo aquello. La respuesta llegó de una forma que jamás había imaginado. Un domingo de agosto, durante un servicio en mi iglesia, un misionero llamado Daniel compartió su testimonio sobre su trabajo en Irán. Habló de las iglesias clandestinas, de los fieles que se reunían en secreto, del hambre espiritual que persistía a pesar de la persecución. Mientras hablaba, sentí que algo se rompía dentro de mí. Todas las barreras que había erigido durante años para mantener a Irán fuera de mi vida se derrumbaron en segundos. Al terminar el servicio, me acerqué a Daniel con las manos temblorosas. «Creo que Dios me llama de vuelta a Irán», murmuré. Me miró con seriedad, sin el entusiasmo que esperaba. «Hermana Nasrin, ¿comprende lo que esto significa? Irán no es un campo misionero cualquiera. Es uno de los países más peligrosos del mundo para los cristianos. Si la descubren, podrían arrestarla, torturarla, incluso matarla. Es muy probable que pierdas la vida. ¿Estás seguro de que este llamado viene de Dios?». Sus palabras fueron hirientes. Le conté sobre mis sueños, sobre el salmo que no podía dejar de pensar en mí, sobre la convicción que crecía con cada oración. Daniel asintió lentamente. «Conozco este tipo de llamado. Es inconfundible. Cuando Dios realmente lo envía, ningún argumento humano puede cambiarlo». Me puso en contacto con una organización que apoyaba a las iglesias clandestinas en Irán y me facilitó contactos fiables. Me advirtió sobre los peligros específicos que afrontaría como mujer y conversa. Mi familia reaccionó tal como temía. Mi madre lloró durante días. «Nasrin, ¿te has vuelto loca? Huimos de ese infierno para que pudieras tener una vida, y ahora quieres volver. ¿Por qué? ¿Para que te encarcelen como a tu padre? ¿Para desaparecer como tantos otros?». Mi padre, normalmente tranquilo, habló con una dureza que nunca antes le había oído. «Si vuelves a Irán, estarás sola. No podemos protegerte. No esperes ayuda cuando las cosas se tuerzan, porque se tuercen». El dolor de esas palabras fue profundo, pero no cambió mi decisión. Algo era más fuerte que el miedo, más fuerte que la lógica, más fuerte incluso que el amor por mi familia, la certeza absoluta de que Dios me había llamado y que Él me sostendría. Como dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. El 3 de octubre de 2019 crucé la frontera hacia Irán. Entré con documentos legales, como ciudadana que regresaba para visitar a mi familia. Mi primer contacto fue con Fátima, una creyente que había aceptado a Cristo 5 años antes, a través de programas de radio cristianos, transmitidos desde el extranjero. Y en ese momento, cada paso que daba me confirmaba que estaba exactamente donde Dios quería que estuviera. Nos encontramos en un café de Teherán, fingiendo ser primos que se reencontraban tras años de separación. Fátima me observó durante unos instantes antes de hablar, con voz suave, casi un susurro. ¿De verdad estás dispuesto a arriesgarlo todo por esto? No es como en Turquía. Aquí, la fe puede costarte la vida, respondí. Me observó un instante y luego sonrió por primera vez. Bienvenida, hermana. Te estábamos esperando. Los primeros meses en Teherán fueron una extraña mezcla de belleza y terror. De día, caminaba por las calles como cualquier otra iraní, con mi ropa de diario, comprando en los mercados, visitando parques, mimetizándome con la multitud. Nadie sospechaba que cada paso, cada conversación, cada lugar que visitaba, estaba cuidadosamente planeado. Vivía en un pequeño apartamento en un barrio de clase media, compartiendo el espacio con 2 mujeres solteras que trabajaban en una fábrica textil. Ellas no sabían nada de mi misión. Las reuniones clandestinas comenzaron en noviembre de 2019. Fátima me puso en contacto con una red de 5 iglesias domésticas dispersas por Teherán. Cada grupo tenía entre 8 y 15 miembros, todos creyentes que se habían convertido secretamente al cristianismo, arriesgando sus vidas en cada reunión. La primera vez que asistí a una de esas reuniones, mi corazón latía tan rápido que pensé que todos podían oírlo. Era viernes por la noche. Seguí el patrón de golpes que me habían enseñado. 3 golpes rápidos, una pausa, 2 más. Una joven abrió la puerta lo justo para observarme. Después de examinarme detenidamente, me dejó entrar. Dentro, 11 personas estaban sentadas en el suelo de la habitación, cada una con una Biblia en el regazo. Las cortinas estaban corridas y las luces tenues, creando una atmósfera tranquila, casi sagrada. Un hombre de unos 50 años llamado Hamid dirigía la reunión. «Hermana Nasrin», dijo con una cálida sonrisa, «Fátima nos habló de usted. Bienvenida a nuestra familia». Los ojos de todos se iluminaron de esperanza cuando Hamid explicó que yo estaba allí para ayudarlos a comprender las escrituras más profundamente. La mayoría se había convertido escuchando programas de radio o internet, añadió Mariam, una de las mujeres. Tenemos nuestras Biblias, pero hay tantas cosas que no entendemos, tantas preguntas sin respuesta. En las semanas siguientes, comencé a dar clases en esa casa y en otras 3. Cada reunión tenía su propio ritmo, pero todas compartían la misma sed espiritual. Estudiamos pasajes del Antiguo Testamento que les resultaban familiares por su origen musulmán, pero que cobraron vida de maneras completamente nuevas al comprender el contexto completo. Leímos los Evangelios, las cartas de Pablo, el libro del Apocalipsis, oramos juntos, cantamos suavemente y compartimos testimonios. La primera conversión de la que fui testigo tuvo lugar en diciembre de 2019. Leila, acompañada de su hermana Mariam, asistió a la reunión con escepticismo y cautela, claramente incómoda con la idea del cristianismo. Pero durante el estudio de Juan 8, sobre el perdón de Jesús a la mujer adúltera, comenzó a llorar. Al principio, el llanto fue silencioso, luego más profundo, hasta que pude ver en su rostro la transformación de alguien tocada por Dios por primera vez. Al finalizar una de las reuniones, Leila se quedó en la casa después de que todos los demás ya se hubieran marchado. «Toda mi vida me han dicho que Dios está enojado conmigo», dijo entre sollozos, «que cada error que cometo se suma a una lista de pecados que jamás podré expiar. Pero usted habla de un Dios que perdona, que ama, que busca a los perdidos. ¿Es eso real?». Le tomé las manos y la miré a los ojos. «Es totalmente real, Leila, y Él te está buscando ahora mismo». Esa noche, entregó su vida a Cristo. 2 semanas después, llevó a su esposo a una reunión. Un mes más tarde, sus hijos adolescentes también comenzaron a asistir. En febrero de 2020, toda la familia se bautizó en secreto en casa de Hamid, usando una pequeña piscina inflable llena de agua tibia, mientras otros creyentes observaban discretamente desde las ventanas. Cada victoria como esta llenaba nuestros corazones de alegría, pero también aumentaba el riesgo. Cuantas más personas se convertían, más difícil era mantener el secreto. Un desliz, una palabra mal elegida, un vecino curioso,
y todos estaríamos en peligro. Hamid repetía constantemente las normas de seguridad: nunca llegar todos juntos, nunca quedarse más de 2 horas, nunca cantar en voz alta, nunca mencionar nombres reales en los mensajes de texto y, sobre todo, nunca llevar Biblias físicas por la calle. Cuando la pandemia comenzó en marzo de 2020, tuvimos que extremar las precauciones. Por un lado, el caos de la COVID-19 nos permitía movernos sin llamar la atención. Por otro lado, las autoridades estaban más tensas y agresivas, listas para actuar ante cualquier amenaza percibida. Durante este periodo, se descubrieron iglesias domésticas en otras ciudades y sus líderes fueron arrestados. Nadie supo qué había sido de ellos. En abril, nuestras redes seguían activas. Estábamos inaugurando 2 nuevas iglesias domésticas y formando a nuevos líderes. Había desarrollado un sistema de enseñanza seguro. Grababa lecciones de vídeo cortas y encriptadas que se compartían para el estudio individual y luego se discutían en reuniones presenciales. Pero con el crecimiento llegó la atención no deseada. En mayo, Fátima me habló de un nuevo converso llamado Reza. Empezó a hacer preguntas sobre nuestra organización, nuestras comunicaciones y otras reuniones. Decidimos excluirlo del círculo interno de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Reza sabía demasiado. En junio, comenzaron a aparecer las señales. Varias veces noté que el mismo coche me seguía al salir de mi apartamento. Hamid denunció que unos desconocidos preguntaban por él en el trabajo. Mariam encontró una X roja marcada en la puerta de entrada. Todos sabíamos lo que significaba. Nos estaban vigilando. Era solo cuestión de tiempo que ocurriera algo grave. Julio de 2020 trajo una sofocante ola de calor. Pero nada se comparaba con la presión que sentíamos. Las amenazas ya no eran sutiles. Una noche, al salir de una reunión en casa de Hamid, un hombre se me acercó en la calle. Era Reza, a quien habíamos excluido del grupo. Me miró fríamente y dijo: «Hermana Nasrin, deberías tener más cuidado. Hay gente muy interesada en lo que haces». Antes de que pudiera responder, se marchó, dejándome temblando en medio de la acera. Esa noche, tuvimos una reunión de emergencia con los líderes de todas las iglesias domésticas. Hamid sugirió que suspendiéramos nuestras reuniones por un tiempo, que nos ocultáramos hasta que la presión disminuyera. Mariam propuso que algunos de nosotros abandonáramos el país. Ambas opciones eran lógicas y sensatas, pero cuando abrí la boca, las palabras que salieron no eran mías. Si nos escondemos ahora, todos estos nuevos conversos se quedarán sin apoyo. Si huimos, el mensaje que transmitiremos será que la fe solo funciona cuando es segura. Creo que Dios nos está pidiendo que confiemos en Él como nunca antes lo habíamos necesitado. El silencio que siguió fue denso. Finalmente, Hamid habló. «Hermana Nasrin, admiramos su fe, pero también debemos ser prudentes. Pablo huyó cuando fue necesario. Jesús se escondió antes de que llegara su hora. No hay vergüenza en protegernos». «Tienes razón», respondí. «Pero tampoco debemos huir del lugar donde Dios nos ha puesto solo porque tengamos miedo». Decidimos dedicar una semana a la oración. Cada uno buscaría a Dios individualmente, y al final, nos reuniríamos para decidir juntos. Aquella semana fue la más intensa de mi vida. Oré durante horas cada día, a veces toda la noche. Ayuné, leí las Escrituras y busqué una señal clara de Dios. El jueves, mientras leía Hechos 4, un versículo me llamó la atención. «Ahora, Señor, considera sus amenazas y capacita a tus siervos para que continúen proclamando tu palabra con toda valentía, mientras extiendes tu mano para realizar sanaciones, señales y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús». Tras la oración, el lugar donde estábamos reunidos pareció temblar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a proclamar la palabra de Dios con valentía. Sentí una paz absoluta. La decisión estaba tomada. No huiríamos. Seguiríamos adelante. Cuando nos reunimos, todos compartíamos la misma convicción. Dios nos pedía que nos quedáramos. Fátima, generalmente la más cautelosa, dijo algo que me conmovió profundamente. Si somos perseguidos, que sea por nuestra lealtad, no por nuestra cobardía. Agosto de 2020 trajo consigo una creciente intensidad. Las reuniones continuaron, pero ahora sabíamos que cualquiera de ellas podía ser la última. Oramos con más fervor, cantamos con más pasión y estudiamos con mayor afán. El peligro había despertado una urgencia espiritual que nunca antes había existido. El 18 de agosto recibimos una noticia devastadora.
Una de las iglesias domésticas en otra zona de Teherán había sido allanada. 12 personas fueron arrestadas, incluyendo al líder y a toda su familia. Según los informes, habían sido torturadas para obtener información sobre otras células. Era solo cuestión de tiempo que nos alcanzaran. Tomamos todas las precauciones posibles. Cambiamos los lugares de reunión, modificamos los horarios y dejamos de usar los teléfonos para coordinarnos. Todo debía hacerse con sumo cuidado. Cada reunión, cada contacto, cada palabra debía calcularse minuciosamente. Pero en el fondo, todos sabíamos que estábamos constantemente a merced de fuerzas que no perdonan la negligencia. Era miércoles, 25 de agosto de 2020. Habíamos quedado en una casa nueva en un barrio que no conocíamos. La casa pertenecía a Javad, un hombre de unos 40 años, contable, que se había convertido hacía apenas 2 meses. Insistió en acogernos, asegurándonos que allí estaríamos menos expuestos, ya que nadie en el barrio sospecharía de su relación con los cristianos. Llegué alrededor de las 8 de la noche, entrando por la puerta trasera, tal como habíamos acordado. Dentro de la habitación estaban Hamid, Fátima, Mariam y su hermana Leila, una familia de otra iglesia doméstica, Javad y su esposa, 2 jóvenes universitarios recién convertidos, y yo. Nos sentamos en el suelo de la sala, con las cortinas corridas y una sola lámpara que proyectaba una luz tenue y amarillenta. Hamid comenzó la reunión con una oración, y poco después la seguimos con un himno suave que habíamos traducido al farsi. Estaba enseñando sobre Romanos 8, hablando del amor inquebrantable de Dios. Al llegar al versículo 35, oímos el primer sonido. Llamaron a la puerta, fuerte, firme, con autoridad. Nos quedamos paralizados. «Policía, abran la puerta ahora». Gritos acompañaron los golpes. El terror se apoderó de la habitación al instante. Hamid se puso de pie, intentando mostrarse valiente, pero sabíamos que estábamos a merced de algo mucho más grande que nosotros. Los golpes se intensificaron hasta que un estruendo resonó. La puerta cedió. 6 hombres vestidos con uniformes de policía secreta irrumpieron en la habitación. Armas, porras, pistolas, todas apuntándonos. Órdenes y gritos llenaron el aire. Nos obligaron a permanecer de pie contra las paredes, mientras registraban nuestros documentos y nos fotografiaban. Encontraron las Biblias escondidas bajo los cojines, mi computadora con videos didácticos, todo lo que habíamos preparado con tanto esmero. El líder, un hombre alto, de ojos oscuros y barba espesa, tomó una Biblia y la arrojó al suelo con desprecio. ¿Saben lo que son?, dijo con voz cargada de odio. Enemigos del Estado, traidores, corrupción para nuestra nación. Cada patada parecía atravesar no solo el libro, sino nuestra propia carne. Nos esposaron tan fuerte que nos hormigueaban las manos. Uno a uno, nos arrastraron afuera, empujándonos hacia las furgonetas que esperaban fuera. Los vecinos miraban, pero nadie se atrevió a acercarse. Nos pusieron bolsas negras sobre la cabeza y el mundo se oscureció. El aire dentro era caliente y sofocante. Respirar se sentía como un esfuerzo imposible. Sentía el corazón latir con fuerza. Una mezcla de miedo, dolor y una extraña sensación de anticipación. Cada minuto parecía una eternidad, y aún en ese momento de completa vulnerabilidad, surgió en mí una silenciosa certeza. Dios no me abandonaría. Podía oír a Mariam sollozar suavemente a mi lado, su pánico desbordándose con cada respiración. Uno de los jóvenes universitarios murmuraba oraciones, recitando el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Cada palabra parecía un hilo de esperanza en medio de aquel caos. Cuando por fin se detuvieron las furgonetas, nos empujaron fuera. La grava me raspaba los pies, y cada paso resonaba en el silencio que nos rodeaba. Abrieron una puerta metálica que crujía, y nos condujeron por un largo pasillo, donde cada paso sonaba como un tambor de advertencia. Finalmente, nos quitaron las bolsas negras de la cabeza. Lo que vi me revolvió el estómago. Estábamos en un sótano húmedo y oscuro, con paredes de hormigón manchadas por el paso del tiempo, y una única lámpara amarillenta que proyectaba sombras inquietantes. El líder nos ordenó arrodillarnos en fila. El frío hormigón me golpeó las rodillas, pero obedecí. Caminó lentamente delante de nosotros, sus pesadas botas resonando amenazadoramente contra el suelo. «Todavía tienen una oportunidad», dijo con voz cortante. «Una oportunidad de salvar sus vidas, renunciar a esta fe, firmar un documento jurando no volver a practicar el cristianismo jamás y denunciar a cualquier otro creyente que conozcan.
Si hacen esto, podrán volver a casa. El silencio que siguió fue denso, cargado de miedo y determinación. Nadie habló. El líder se detuvo frente a Hamid, que estaba al frente de la fila. ¿Y usted, viejo, va a dimitir? Hamid alzó la mirada, firme a pesar del peligro reflejado en sus ojos. No puedo negar la verdad. Jesucristo es mi Salvador. Prefiero perder la vida en esta tierra antes que negarlo. El hombre respondió con un golpe que hizo que Hamid cayera de lado, con la nariz ensangrentada. 2 guardias lo levantaron bruscamente, obligándolo a arrodillarse de nuevo. El interrogatorio continuó a lo largo de la fila. Algunos respondieron con firmeza, otros con lágrimas, pero todos se negaron a rendirse. Cuando llegó mi turno, sentí el peso de todas las miradas sobre mí. Usted es el líder, ¿verdad? Vino de Turquía para envenenar las mentes de nuestro pueblo. ¿Qué tiene que decir? Se me secó la garganta y el corazón me latía con fuerza. Al principio no pude emitir ningún sonido. Se inclinó hacia mí y su cálido aliento rozó mi rostro. ¿Eso es todo? Ya no pareces tan valiente. Recuperé mi voz, temblorosa pero firme. No vine aquí a envenenar a nadie. Vine a compartir el amor de Dios con quienes lo buscan. Y no renunciaré a ese amor, pase lo que pase. Una fuerte bofetada me desestabilizó. Vi estrellas y un sabor metálico a sangre me llenó la boca. Se puso de pie, mirando a todos con desdén. Muy bien, su decisión es clara. Que conste, lo que suceda a continuación será su elección. Luego se marchó, llevándose a 3 guardias, dejándonos solo con 2. 10 minutos que parecieron horas. Podíamos oír pasos y portazos en el piso de arriba. Cuando regresó, mis ojos se clavaron en la gruesa cuerda que llevaba. Un escalofrío me recorrió la espalda. Ya que insistes en seguir a tu Dios hasta la muerte, dijo con una sonrisa cruel, eso es exactamente lo que te espera. Los guardias me alzaron. Me temblaban las piernas. Apenas podía sostenerme. El corazón me latía con fuerza, pero en mi interior surgió una paz silenciosa. Dios estaba conmigo. Mis ojos se clavaron en la viga metálica que atravesaba el techo del sótano. Vi a los guardias atar un extremo de la cuerda a la viga, haciendo un nudo corredizo con el otro. El líder se acercó, mirándome fijamente con frialdad. Tú primero, dijo, dejando que todos viéramos el precio de nuestra fe. Me arrastraron al centro del sótano, justo debajo de la viga. Los gritos de mis hermanos resonaban a mi alrededor, llenos de desesperación y súplica. «No, por favor, llévame a mí», gritó Hamid. Mariam suplicó entre sollozos. «Ella no hizo nada malo». El líder permaneció impasible. Uno de los guardias subió a una silla, pasó la cuerda por encima de la viga y dejó la soga colgando sobre mi cabeza. Sentía un nudo en la garganta. Pensé en mi familia en Turquía, en los creyentes a quienes había aprendido a amar, en Leila y su familia, en las vidas transformadas, en los pequeños milagros que habíamos presenciado. Todo podía terminar allí, en ese sótano húmedo, en manos de hombres llenos de odio. El guardia me colocó la soga al cuello. La cuerda era áspera y me arañaba la piel. La apretó con firmeza, no lo suficiente para estrangularme, pero sí para que cada respiración se volviera consciente y dolorosa. El corazón me latía con fuerza. Sentía cada latido resonar por todo el sótano. El líder me observó, buscando cualquier señal de debilidad. Última oportunidad. Ríndete y vive, o aférrate a tu estúpido orgullo y verás lo que pasa. Cerré los ojos, y con el poco aliento que me quedaba, elevé en silencio mi única plegaria. Señor Jesús, si este es mi momento, recibe mi espíritu. Pero si aún tienes planes para mí, te pido que obres un milagro. Abrí los ojos y me encontré con la mirada del líder. No voy a rendirme. La burla en su rostro se transformó en furia. Hizo un gesto a los guardias. Quitaron la silla que tenía bajo los pies. Caí, y la cuerda se tensó al instante. El dolor fue como si 1000 cuchillos me atravesaran a la vez. Me ardía la garganta. Mis manos esposadas se agitaban inútilmente a mi espalda. Mis pies colgaban desesperadamente en el aire. Cada respiración era un esfuerzo agonizante. La oscuridad comenzó a nublar mi visión. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Oí gritos lejanos, ecos de voces que parecían venir de otro lugar. Mis pulmones suplicaban aire. Mi mente luchaba por mantenerse consciente. Pensé, si este es mi fin, al menos he sido fiel hasta ahora. Al menos no he negado a mi Señor. Y entonces sucedió. Un estruendo ensordecedor resonó en el sótano, como si el cielo mismo se hubiera manifestado en aquella oscuridad. La cuerda cedió, no gradualmente, no suavemente. El nudo se partió en 2,
como si una espada invisible lo hubiera cortado. La intensidad del momento me hizo temblar, pero al mismo tiempo me envolvió una paz inesperada. Estaba viva, y en ese instante supe, con una certeza que trascendía el miedo, que Dios nos había protegido. Caí sobre el suelo de hormigón. El impacto me arrebató el poco aire que me quedaba en los pulmones. Tosí, intentando desesperadamente recuperar el aliento. La cuerda seguía alrededor de mi cuello, el nudo corredizo apretado, pero ya no estaba suspendido. Mi cerebro luchaba por procesar todo lo que sucedía a mi alrededor. Los gritos confusos de los guardias se mezclaban con las órdenes desesperadas del líder, y entonces sucedió algo imposible. La luz. Era imposible, brillante, intensa, cegadora, sin origen aparente, surgiendo de todas partes y de ninguna a la vez. Los guardias cayeron al suelo, cubriéndose los ojos y gritando palabras incomprensibles. El líder retrocedió tambaleándose, su rostro transformándose de furia a puro terror. Y allí estaba, la luz, envolviéndome por completo. No ardía, no dolía, al contrario, había una ternura en ello, como si unos brazos invisibles me sostuvieran, me elevaran. El dolor seguía ahí, pero había algo mayor, una presencia tan real, tan tangible, que trascendía el hormigón bajo mis pies, más real que mi propio cuerpo. No sé cuánto duró, segundos o minutos tal vez. Lo siguiente que recuerdo con claridad es que la oscuridad regresó, pero no era la oscuridad de antes, era más suave, más acogedora, como caer en un sueño profundo. Y entonces oí una voz, no con mis oídos, sino con mi corazón. No tengas miedo, tu historia apenas comienza. Luego, silencio absoluto, oscuridad total, pero había paz. Cuando abrí los ojos, la luz era distinta, natural, cálida, intensa. El sol brillaba en lo alto del cielo del desierto iraní, con toda la fuerza del mediodía. Me llevé las manos al cuello. La herida seguía ahí, profunda, un surco grabado en la piel, aún sangrando, pero de una forma que parecía milagrosa considerando todo lo que había pasado. La marca de la cuerda era nítida, rodeando mi cuello como un recordatorio de lo que había sobrevivido. Miré a mi alrededor, arena, dunas interminables, que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Ni edificios, ni carreteras, ni coches, ni gente, solo el desierto y el sol implacable, el calor intenso que hacía vibrar el aire. Mi cuerpo protestaba con cada movimiento, pero tenía que levantarme. Con dificultad, mis piernas temblorosas sostenían mi peso. Cada paso era una lucha, pero también una victoria silenciosa. ¿Cómo había llegado allí? Mi último recuerdo era de esa luz cegadora en el sótano, de esa presencia que parecía tocar mi alma, y luego, nada. No recordaba haber caminado, haber sido transportado, nada entre el sótano y ese desierto. Pero el dolor en el cuello y el calor abrasador confirmaban que todo había sido real. Yo estaba vivo. Me ardía la garganta con cada respiración. Cada trago de saliva era doloroso. La sed era insoportable, como si no hubiera bebido agua en días. Mis ojos escudriñaban el horizonte, buscando alguna señal de civilización, algún punto de referencia que me orientara, pero solo veía arena. Un mar de arena interminable que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La lógica me decía que debía entrar en pánico. Estaba solo, herido, perdido, sin agua, sin comida, sin nadie que me ayudara, sin idea de a dónde ir. Y sin embargo, había paz, esa misma paz que había sentido en el sótano. Segundos antes de perder el conocimiento, permanecía. Era como si un ancla invisible me sostuviera firme, una silenciosa certeza de que no estaba sola. Incluso sin ver a nadie. Respiré hondo y di el primer paso. No había destino, ni plan, solo un movimiento hacia adelante, una dirección que parecía correcta en ese momento. Cada paso era una lucha. La arena me quemaba los pies. El sol me golpeaba la cabeza. Tenía sed. Las horas parecían interminables. El sol comenzó su lento descenso, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas. Al caer la noche, el desierto se transformó. El calor abrasador dio paso a un frío penetrante. Me acurruqué tras una duna, intentando calentarme con mi propio cuerpo. Contemplé el cielo estrellado, más vasto y profundo que nada que hubiera visto jamás. En medio de la inmensidad, me sentí pequeño, insignificante, y sin embargo, extrañamente amado. Con voz ronca, comencé a orar. Señor, no entiendo lo que está pasando. No sé cómo llegué aquí, pero si me salvaste de ese sótano, si la cuerda se rompió cuando era imposible que se rompiera, entonces sé que hay un propósito. Muéstrame el camino. Guíame, Señor. El segundo día fue aún más brutal.
La sed me quemaba como el fuego. Tenía los labios agrietados, la lengua hinchada, y cada respiración dolía. Pero seguí caminando, paso a paso, incluso cayendo repetidamente. Cada caída era una prueba, cada esfuerzo un recordatorio de que rendirme no era una opción. Al atardecer, entre rocas y dunas, vi algo que parecía un espejismo, un pequeño charco de agua. Me arrastré hacia él, convencida de que desaparecería al acercarme. Pero no fue así. Era agua de verdad, fresca, cristalina. Bebí con avidez, sin importarme si era potable o no. El líquido frío bajó por mi garganta inflamada como un alivio casi divino. Me mojé las manos y lavé la herida del cuello. El agua se tiñó de rojo, pero sentí un alivio inmediato. Me quedé allí durante horas, bebiendo, descansando, permitiendo que mi cuerpo se recuperara, aunque fuera mínimamente. Al tercer día, con la llegada de la luz, algo apareció a lo lejos. Al principio, pensé que era otro espejismo, pero al acercarme, lo vi con claridad. Construcciones sencillas, casas de adobe, algunas tiendas de campaña, señales de vida humana. Mi corazón, exhausto pero lleno de esperanza, latió con más fuerza. Por fin, parecía que la solitaria travesía por el desierto llegaba a su fin. Con las pocas fuerzas que me quedaban, me abrí paso hasta las primeras casas del pueblo. Al acercarme, varias personas salieron de sus casas, alarmadas al ver a una mujer tambaleándose, cubierta de polvo del desierto, con una horrible herida en el cuello. Un hombre mayor se adelantó, hablando en un dialecto que apenas entendía. Con cuidado, me ayudó a sentarme a la sombra, mientras una mujer traía agua y pan. Comí y bebí con manos temblorosas, con lágrimas que me corrían por las mejillas. Intenté explicar lo sucedido, pero las palabras me salieron entrecortadas, como si el desierto mismo aún me aprisionara la voz. El anciano me examinó el cuello, y sus ojos se abrieron con asombro. «Eso debería haberte matado», dijo simplemente. «¿Cómo es que sigues respirando?» No tenía ninguna explicación lógica que darle. Solo pude murmurar: «Dios me salvó». Me llevaron a una casita donde me dejaron descansar. En los días siguientes, la historia de la mujer del desierto con la herida en el cuello empezó a correr por el pueblo. La gente venía a verme, curiosa, algunos asustados. El anciano, que se llamaba Ali, no dejaba de preguntarme qué había pasado. Cuando me sentí con fuerzas, conté toda la historia: la prisión, el sótano, la cuerda, el milagro de la cuerda rota, la luz inexplicable y el despertar en el desierto. Hablé de Jesús, de su amor y su poder para salvar, no solo por la eternidad, sino también en el presente. La aldea, llamada Karisk, era una pequeña comunidad de unas 200 personas, a unos 150 kilómetros al sur de Teherán, un lugar olvidado por el tiempo, donde antiguas tradiciones aún guiaban la vida cotidiana. Allí, era respetado como el sabio del pueblo. Su palabra tenía peso, y el hecho de que me recibiera me brindaba cierta protección. Durante las 2 primeras semanas, permanecí en silencio, observando, rezando, tratando de comprender por qué Dios me había traído a ese lugar. La herida de mi cuello sanaba de una forma que los lugareños consideraban milagrosa. «Debería estar infectada», dijo la mujer que me curaba. «Debería estar mucho peor. Pero mira, está sanando más rápido que ninguna otra herida que haya visto». Ali me visitaba cada tarde y teníamos largas conversaciones sobre la fe, sobre Dios, sobre el sentido del sufrimiento. Era un musulmán devoto, que había peregrinado a la Meca 2 veces, pero tenía una mentalidad abierta al cuestionamiento, a la investigación. «Tu Dios te salvó de una muerte segura», me dijo una tarde. «Eso no se puede ignorar. Quizás haya cosas que no entendemos, más allá de lo que nos han enseñado». Le conté toda la historia de Jesús, su nacimiento milagroso, sus enseñanzas, sus curaciones, su sacrificio en la cruz y la resurrección. Lo escuché con una intensidad que nunca antes había visto en nadie. No tenía intención de convertirlo de inmediato, simplemente compartía la verdad que me había transformado. Y entonces, 3 semanas después de mi llegada, Ali regresó con otros 4 hombres del pueblo. «Hermana Nasrin», dijo con voz temblorosa, «estábamos hablando entre nosotros. Vimos la marca en tu cuello, escuchamos tu historia, y algo en nuestro interior nos dice que lo que compartes es verdad. Queremos saber más sobre este Jesús que rompe ataduras y salva vidas». Mi corazón rebosaba de alegría. En las semanas siguientes, comenzamos a reunirnos en secreto en casa de Ali. Al principio, solo estaban él,
y otros 4 hombres, pero pronto se unieron sus esposas, luego sus hijos, y finalmente, algunos vecinos curiosos. Les compartí las historias que había memorizado de las Escrituras, les conté las parábolas de Jesús, y les expliqué el plan de salvación. Cada encuentro estaba lleno de preguntas, risas y descubrimientos. Su reacción superó todo lo que jamás hubiera podido imaginar. En noviembre de 2020, apenas 2 meses después de despertar en el desierto, bautizamos a los primeros 12 habitantes de Karisk. Elegimos un pequeño oasis cerca del pueblo. La ceremonia fue discreta, pero profundamente conmovedora. Ali fue el primero en entrar al agua. «Tengo 72 años», dijo, con lágrimas que le recorrían el rostro, marcadas por el paso del tiempo. «He pasado toda mi vida buscando a Dios. Ahora, por fin, lo he encontrado». La transformación del pueblo fue rápida y profunda. Para enero de 2021, ya contábamos con más de 50 creyentes activos. Habíamos organizado 3 grupos de estudio bíblico, cada uno reuniéndose en una casa diferente. Pero el cambio no fue solo espiritual, comenzó a reflejarse en la vida cotidiana de la comunidad. Familias que habían estado en conflicto durante décadas empezaron a reconciliarse. Hombres conocidos por su temperamento explosivo se estaban volviendo más amables. Mujeres que antes habían permanecido en silencio, ahora encontraban su voz y una nueva misión. Una de las historias más impactantes fue la de Hassan, un joven de 24 años involucrado en el contrabando en el desierto. Era temido en el pueblo por su violencia. Un día, se presentó en una de nuestras reuniones, no por interés, sino para intimidarme. «Te estoy vigilando», dijo fríamente. «Estás causando problemas en el pueblo. Será mejor que te vayas antes de que ocurra algo». En lugar de miedo, sentí compasión. «Hassan, no vine aquí para causar problemas. Dios me trajo aquí, y creo que tiene un plan para tu vida, un plan mucho más grande que el camino que sigues ahora». Algo cambió en sus ojos. Las lágrimas brotaron inesperadamente. «Nadie me ha dicho nunca que me quiere», murmuró. Esa misma noche, Hassan entregó su vida a Cristo. La transformación fue evidente. Abandonó sus actividades delictivas y comenzó a ayudar a los ancianos del pueblo, convirtiéndose en uno de los líderes más dedicados de nuestra pequeña iglesia. Pero no todo fue paz. El crecimiento de la comunidad también atrajo atención no deseada. En febrero de 2021, recibí noticias devastadoras a través de contactos en Teherán. Los 13 cristianos que habían sido arrestados conmigo aquella noche fueron finalmente liberados, pero solo después de semanas de tortura. Algunos, presionados, renunciaron a su fe y firmaron documentos que denunciaban a otros creyentes. Otros se mantuvieron firmes, pagando el precio con largos periodos de prisión. Aún ante el dolor y la persecución, su fe permaneció inquebrantable. Y ver la mano de Dios guiando constantemente a quienes una vez estuvieron perdidos, me recordó que, incluso en los momentos más oscuros, Él obra milagros que sobrepasan nuestra comprensión. Hamid, nuestro querido líder, pasó 4 meses en prisión antes de ser finalmente liberado. Recibí un mensaje cifrado de él. «Hermana Nasrin, estamos bien, a pesar de las marcas. Tu desaparición fue un milagro que todos presenciaron. Los guardias están aterrorizados, hablando de intervención sobrenatural. Algunos incluso preguntan por Jesús. Quédate donde estás. Estás más segura allí. Dios te ha dado una nueva oportunidad». La noticia me produjo sentimientos encontrados. Un profundo alivio, porque mis hermanos estaban vivos, aunque heridos, pero también una tristeza silenciosa, por no haber estado allí para acompañarlos en su sufrimiento, para compartir el peso de cada momento. Aún así, comprendí que Dios tenía un propósito. Si me hubiera quedado en Teherán, probablemente estaría muerto o encarcelado. Aquí, en ese pequeño pueblo olvidado, podía continuar la labor sin la constante vigilancia de las autoridades. En marzo de 2021, la iglesia de Karisk creció hasta casi 80 personas. Establecimos un sistema de discipulado. Los nuevos conversos eran guiados por aquellos que llevaban más tiempo en la fe. Allí, con su sabiduría y la autoridad natural que había adquirido en la comunidad, se convirtió en la líder de la iglesia. Mi papel empezó a cambiar. Enseñaba, pero también formaba a otros para que enseñaran. Una tarde, Ali me llamó para hablar. «Hermana Nasrin», me dijo, «he estado orando y siento que Dios me está mostrando que necesitas compartir tu testimonio más allá del pueblo». La idea me aterraba. Irme de Karisk significaba exponerme de nuevo, arriesgarme a ser reconocida.
pero en mi interior sabía que tenía razón. En abril de 2021, comencé a visitar aldeas vecinas, siempre con extrema precaución, siempre acompañada por Hassan u otros hombres de la iglesia que me protegían. Compartía mi testimonio en pequeñas reuniones, en casas, en lugares discretos. La reacción siempre era la misma: asombro, curiosidad y, a menudo, corazones transformados. La historia de la mujer que sobrevivió al desierto con la marca en el cuello se extendió como la pólvora en aquella remota región. Al repasar todo, aquella noche en el sótano, el despertar en el desierto, la transformación de Karisk, veo con claridad las lecciones que Dios quería enseñarme. No se aprenden en libros ni seminarios, son verdades grabadas en mi carne, escritas con la tinta de mi propia sangre, selladas por un milagro que desafía toda lógica. La primera verdad que aprendí es que Dios nunca llega tarde, aunque lo parezca. Cuando colgaba de esa cuerda, con la garganta oprimida y los pulmones luchando por respirar, habría sido fácil pensar: Dios no llegó a tiempo. Pero la cuerda se rompió justo en el momento preciso, ni antes, cuando aún parecería una coincidencia, ni después, cuando ya sería demasiado tarde, exactamente en el instante en que todos sabíamos que solo un milagro podía salvarme. Dios actúa en el momento perfecto. Él escribe una historia mucho más grandiosa de lo que podemos ver. Si me hubiera rescatado antes de mi encarcelamiento, mi fe jamás habría sido puesta a prueba y nunca habría aprendido a confiar plenamente en su poder. Si Dios me hubiera rescatado sin dejarme la cicatriz en el cuello, no tendría la marca física que hoy sirve como testimonio permanente. Si me hubiera permitido despertar en Teherán, probablemente habría vuelto a ser encarcelado. Pero al permitir que la situación llegara a este extremo, al salvarme de forma sobrenatural y colocarme en un lugar donde pudiera recuperarme, estaba orquestando algo mucho mayor que mi propia salvación. La segunda verdad que aprendí es que nuestras heridas se convierten en nuestro testimonio más poderoso. Cada día, al mirarme al espejo, veo la cicatriz en mi cuello, gruesa, oscura, imposible de ocultar por completo. Al principio, intenté disimularla con bufandas y cuellos altos, sintiéndome marcada, desfigurada, pero Dios me mostró que esta cicatriz no es una vergüenza, es una insignia de honor, prueba que Él intervino, que lo sobrenatural es real. Cuando comparto mi testimonio, la gente toca mi cicatriz, quieren ver si es real, si no es maquillaje ni actuación, y cuando sienten ese profundo surco en mi piel, algo cambia en sus ojos. Deja de ser solo una hermosa historia, se convierte en una realidad tangible. Mis heridas se han convertido en un puente, permitiendo que otros crean. La tercera verdad es que los planes de Dios siempre son mayores que los nuestros. Cuando fui a Irán, tenía un plan claro: establecer iglesias en casas y capacitar a líderes para fortalecer la red existente. Era un plan bueno y noble, pero no era el plan completo de Dios. Él tenía en mente Karisk, un pueblo que ni siquiera conocía, a un hombre llamado Ali que había estado buscando la verdad durante décadas, y a un joven llamado Hassan, perdido en un camino de violencia, que necesitaba descubrir que era amado. Si solo hubiera seguido mi plan, jamás habría llegado a estas personas. Un encarcelamiento, una ejecución fallida, un despertar milagroso en el desierto, todo formaba parte del camino que Dios había preparado. A veces, el final de nuestros planes es, en realidad, el comienzo de los planes de Dios. La cuarta verdad, quizá la más difícil, es que el sufrimiento tiene un propósito que trasciende nuestra comprensión inmediata. No quiero idealizar el dolor. Esos minutos colgado de la cuerda fueron un verdadero infierno. Despertar en el desierto, la sed, la desorientación, el miedo, todo fue real y aterrador. Todavía tengo pesadillas. Todavía hay días en que me toco el cuello y me estremezco. Pero ahora veo que ese sufrimiento produjo frutos que de otra manera jamás habrían surgido. La gente de Karisk no se convirtió por sermones elocuentes. Se convirtió porque vio la evidencia tangible de la intervención de Dios en las situaciones más desesperadas. Mi sufrimiento se convirtió en la semilla de su fe. Como está escrito en 2 Corintios 1:4, Él nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, mediante el consuelo que nosotros mismos recibimos de Dios. Mis cicatrices, mis heridas, mi sufrimiento, todo se ha transformado en un canal a través del cual Dios difunde esperanza y vida. Hermano, hermana que me escuchas, tal vez tu soga no sea literal.
Tal vez tu ahorcamiento sea una enfermedad que te roba las fuerzas poco a poco. Tal vez tu sótano sea la depresión que te mantiene atrapado en la oscuridad. Tal vez tu desierto sea un matrimonio fracasado, una adicción que no puedes superar o una situación que parece desesperada. Debes saber esto. Puedes vencer. Puedes levantarte, incluso cuando todo parezca perdido. El mismo Dios que rompió la cuerda que me ataba puede romper la tuya. Quizás no actúe como esperas, quizás no actúe cuando tú quieres, pero es fiel y tiene un propósito mayor del que ahora puedes ver. La marca en mi cuello me recuerda cada día que sirvo a un Dios de lo imposible, un Dios que no está limitado por las leyes naturales, los planes humanos, ni las circunstancias definitivas. Él toma nuestros momentos más oscuros y los transforma en testimonios de su gloria. Hoy, casi 3 años después de aquella noche en el sótano, la obra en Karisk y los pueblos aledaños sigue creciendo. Ya no estoy solo. Hay un equipo de líderes locales, hombres y mujeres, capacitados para mantener viva la obra, incluso cuando no puedo estar presente. Allí, a sus 74 años, predica con una pasión que inspira a todos. Hassan dirige un ministerio juvenil que llega a otros jóvenes, incluso a aquellos que antes vivían en la delincuencia, mostrándoles que hay otro camino. La red de creyentes en la región ya supera las 300 personas. Hemos establecido 11 grupos de discipulado en diferentes aldeas. Cada mes nos enteramos de nuevas conversiones, nuevas familias transformadas, vidas rescatadas de la oscuridad. El milagro de aquella noche sigue multiplicándose, como las ondas que se forman al arrojar una piedra al agua. Recibo noticias de mis hermanos y hermanas en Teherán. El grupo que fue encarcelado se ha dividido en 3 grupos más pequeños por motivos de seguridad, pero sigue creciendo. Hamid, aunque aún con las cicatrices del encarcelamiento, predica con renovada autoridad. Mariam se ha convertido en una líder influyente entre las mujeres, y de los 5 guardias de aquel sótano, 2 se han convertido en secreto al cristianismo, asombrados por lo que presenciaron. El oficial que ordenó mi ejecución nunca volvió a ser el mismo. Algunos dicen que renunció a su puesto, otros que busca respuestas en lugares inesperados. Rezo por él, creyendo que el mismo Dios que me salvó puede transformar incluso a quienes intentaron matarme. Ahora, quiero dirigirme directamente a ustedes, que están escuchando mi testimonio. No están aquí por casualidad. Dios permitió que estuvieran aquí en este momento para escuchar algo importante. Él quiere romper las cadenas que los atan. Pueden ser cadenas de miedo, dolor, pecado o desesperanza. Cadenas que ustedes aceptaron o que otros les impusieron, pero Jesús tiene el poder de romperlas. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, este es el momento. Cierra los ojos, abre tu corazón y siente cómo te habla ahora. Jesús quiere liberarte de todo lo que te ata y darte una vida nueva, llena de esperanza y propósito. Si te has alejado y sientes que necesitas regresar, este es tu momento. Si conoces a Jesús pero sientes que aún no has experimentado plenamente su poder, este es tu momento. Repite después de mí, no como una fórmula, sino como una declaración sincera de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que estoy preso, que hay cadenas en mi vida que solo tú puedes romper. Creo que eres el Hijo de Dios, que viniste a salvarme, que diste tu vida en la cruz por mis pecados y resucitaste, venciendo a la muerte. Hoy te entrego mi vida por completo. Rompe las cadenas que me atan, sana mis heridas y úsame como testigo de tu poder. Ya no quiero vivir según mis propios planes, sino según los tuyos. Escribe mi historia, aunque sea dolorosa, porque confío en ti. Si hiciste esta oración con sinceridad, quiero ser el primero en darte la bienvenida a la familia de Dios. En el cielo, los ángeles celebran tu decisión. Tu vida jamás volverá a ser la misma. No te prometo que será fácil, ni que no habrá dificultades, desiertos o sótanos, pero te prometo que nunca estarás solo. Dios peleará tus batallas y tiene un propósito maravilloso para ti. Ahora, algunas cosas prácticas. Comparte este testimonio con al menos 3 personas hoy. Pueden ser familiares, amigos o incluso personas de tus redes sociales. Nunca sabes quién está pasando por dificultades y necesita oír que los milagros existen. Deja un comentario abajo con tu país y ciudad para que podamos ver crecer esta comunidad de fe. Y si tienes peticiones de oración, escríbelas. Estaremos juntos, creyendo en tus milagros. Busca una comunidad de hermanos y hermanas,
La fe no debe vivirse en soledad. Necesitas personas que te acompañen, oren por ti, te levanten cuando caigas y celebren contigo los milagros de Dios. Cultiva también una vida de adoración. No esperes las circunstancias perfectas para alabar a Dios. Adóralo incluso en el desierto, en el sótano o en el momento más difícil, porque es precisamente ahí donde la adoración encuentra su mayor poder. Cada vez que toco la cicatriz en mi cuello, le doy gracias a Dios. Podría haber vivido una vida segura y cómoda en Estambul, pero me habría perdido la oportunidad de presenciar el poder de Dios de una manera tan tangible. Me habría perdido la oportunidad de conocer a Ali, Hassan y a cientos de personas en Carizac, cuyas vidas fueron transformadas. Me habría perdido la oportunidad de llevar una marca física que me recuerda cada día que sirvo a un Dios de milagros imposibles. No cambiaría nada, ni la prisión, ni la tortura, ni los minutos colgado de esa cuerda, ni los 3 días en el desierto, porque todo me trajo hasta aquí, a este momento, a este propósito. Vale la pena cada lágrima, cada miedo, cada dolor, y también vale la pena para ti, que el Dios que rompió mi cuerda rompa la tuya, que el Dios que me levantó en el desierto te levante también en el tuyo, que el Dios que transformó a un pueblo olvidado transforme tu vida, tu familia, tu ciudad. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no ha disminuido, y su amor permanece inalterable. Él quiere escribir un testimonio extraordinario en tu vida, si se lo permites. En el nombre de Jesús, amén. Padre Celestial, te presento a cada persona que ha escuchado este testimonio. Rompe las cadenas que los atan, sana sus heridas, usa sus vidas para tu gloria, que cada uno se convierta en un testimonio viviente de tu poder sobrenatural. En el nombre de Jesús, amén.